Listo, bueno, queremos dar un saludo muy especial al docente, al del equipo de trabajo. Y el objetivo de este video y de esta charla, de este foro, es poder hablar acerca de convergencia de medios, dar nuestros canales, citar algunos autores y poder definir todo el trabajo que se ha realizado del módulo de Manuel Beltrán en la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Entonces, quiero darle espacio a Jorge y a Edison para que se presenten y un breve perfil de ustedes. Claro, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Luis Petro Renos, también de módulo de convergencia de medios. Eh, bueno, hemos empezado a trabajar en los ítems que vamos a desarrollar durante esta pequeña charla. Hacemos una breve presentación de lo que son los antecedentes de la convergencia de medios. Luego hablamos de las definiciones que tomamos como referencia. Tenemos algunas preguntas que pueden servirnos de hilo conductor para la conversación. Por ejemplo, de qué forma se evidencia la convergencia de medios en la sociedad, cuál ha sido su impacto con respecto a la vigilancia, la seguridad, compartir datos en redes sociales, qué tipo de ventajas y problemas ocasiona la convergencia de medios en la sociedad del conocimiento. Esa sería la primera parte que trabajaremos en esta charla. El compañero Isa seguramente va a añadir la segunda parte. ¿Qué más? Buenas tardes, mi nombre es Edison Viveros y junto con César y Jorge vamos a realizar lo que es una pequeña introducción y el diálogo para lo que es la convergencia de medios. Lo hemos dividido, así como lo dice Jorge, en dos ítems. Uno, la convergencia de medios con respecto a la parte de la sociedad del conocimiento y la otra parte, la convergencia de medios relacionados a la educación. A grandes rasgos, en ambos estaremos hablando sobre los antecedentes, la integración de la tecnología, las posibilidades, el listado de convergencia de medios desde nuestra perspectiva, las propuestas académicas que podemos nosotros tener o que ya en su defecto cada cual tenga en su respectivo trabajo. Y de esta manera comenzamos con el desarrollo de la actividad. Ok, listo. Bueno, mi nombre es César Augusto Prestafur, soy ingeniero electrónico, especialista en gerencia informática y soy docente del SENA y mi empresa como el desarrollo de aplicaciones móviles y inteligencia móvil para la vida. Quiero comenzar, entonces lo que primero que vamos a comenzar a trabajar es antecedentes de convergencia. Para ello yo quiero citar de los documentos que estuvimos trabajando en el proceso de la maestría, los documentos base. El palo o el referente más antiguo está en el 1977, ¿no? Con Kobe Kobayashi, quien esbozó como este concepto de convergencia mediática y considero que el nacimiento de esta era realmente cuando se rompió ese monopolio de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces en este espacio, romper el monopolio de las comunicaciones permitía que toda la gente pudiera acceder a ese concepto. Después en el 1995, en el grupo de doctor, hicieron muchas iniciativas a nivel mundial para que se monopolizara eso totalmente. Pero realmente, ya la opinión personal mía, es lo que da pie y lugar a esos antecedentes de convergencia en medios no son eventos puntuales que hayan sucedido, sino realmente el desarrollo y el auge tecnológico y la evolución de todo este proceso es lo que nos ha dado pues, puerta para hablar de convergencia en medios, ¿no? Hablamos de pasar del ENIAC a las laptops, a las tablets, a los dispositivos móviles, de pasar del telégrafo al internet, de hablar conceptos como IoT, de las cosas, de la Big Data, de todo eso. Es parte como el antecedente principal de convergencia de datos, ¿no? Eh, yo quiero darles una foto acá de la significación del término convergencia, acerca de Itiel Solapul, fundador de un departamento en el 83 escribió un libro llamado Tecnologías of Freedom y habla, realmente allí se habló como el primer término de convergencia de medios, hablando acerca de cómo los nazis para convergencia cultural, que todo el mundo se enfocara como hacia él. No sé, compañeros, ustedes qué aporte tienen al respecto. César, sí, sí, exactamente. Ha hecho un recorrido bastante interesante de los antecedentes de la convergencia de medios.
Y en el módulo que la profesora comparte con nosotros para desarrollar toda la asignatura de convergencia de medios, hay una bien interesante que la voy a leer textual. Dice: a partir de 1970, tecnologías que hasta ahora habían funcionado independientemente, como la informática, la electrónica o la robótica, empiezan a mirar hacia un mismo punto, generando una auténtica revolución digital que da lugar a una convergencia asentada. Y aquí viene la parte más interesante: no solo en la renovación de objetos materiales, sino también en bienes inmateriales como la información y el conocimiento. Entonces allí vemos la importancia del concepto de convergencia de medios, en pasar simplemente de, de la integración de varios aparatos en uno, de todo en uno, y llegar a darle más importancia a los múltiples soportes y a las herramientas que sirven para distribuir contenido en de canal, y que a la larga es la que permite enriquecernos como sujetos, como ciudadanos. Ok. Edison, ¿tú qué aporte nos das al concepto de los antecedentes? Bueno, desde la perspectiva, así como lo vienen comentando los dos compañeros, lo que básicamente yo resumí, les voy a compartir un poquito una pantalla, lo traté de esbozar como en unas imágenes muy sencillas, ahí no sé si los compañeros lo puedan ver, ¿sí? Primero, un logo muy general, ¿no? De, como ya lo resumió César, desde 1977, luego el compañero que en 1970 ha comenzado con lo que es los medios a través del sistema de tecnología. Básicamente hay una frase muy interesante que me gustó, que dice: la convergencia es el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, Jenkins 2006. Ahí yo creo que esta frase resume básicamente lo que se ha venido trabajando desde el inicio de las calculadoras, a pesar de que desde mi punto de vista hay unas fechas, mmm, siempre, cada vez que vamos avanzando, va a haber una convergencia de medios y siempre va a haber un inicio, pero nunca va a haber como un fin. Yo creo, pues a mi criterio, que así como existen desde el inicio la convergencia de medios con las máquinas, las calculadoras, en aquel entonces estábamos hablando hasta esa fecha. Ahorita estamos hablando de dispositivos móviles, de la evolución de los computadores, y actualmente ya estamos hablando bastante de la realidad aumentada. Básicamente, la tecnología está creciendo de una forma gigantesca, la información ya se está presentando ya de diferentes lenguajes, ya tanto visual, texto, sonoro, y todo eso ha sido desde la misma época de Kuji Kawasaki, como lo mencionaba el compañero César, que ha venido evolucionando. Y imagínense, desde aquel entonces significa que la combinación de la tecnología y la información y la comunicación, actualmente conocidos como TIC, viene desde esa época hasta la actualidad. No sé qué complemento tengan los compañeros. Yo quiero hablar un poquitico acerca de los antecedentes de convergencia de medios en Colombia. Cito un artículo o las palabras del ex ministro TIC, Diego Molano Vega, donde las primeras cosas que hablaron de convergencia de medios, bueno, hace mucho rato, pero él cita en el año 2012 y en un artículo del 2015, que está en el portal de Mintic, en uno de los informes que ellos generan anualmente, el informe del 2015. Quiero leerles textualmente, dice: en cuanto a convergencia de medios en el país, se debe marcar como referente el año 1929 con la primera emisora, HJN. Y comienza a hacer una exposición acerca de que, aunque estamos hablando hoy como de móviles, de IoT, de Bluetooth de campo cercano, de baja energía, podemos hablar de convergencia de medios desde las emisoras. Inclusive en nuestro país, cultura mediática y todo eso, la emisora tiene gran poder y gran influencia, digamos, en nuestra sociedad. Dice: la radio hoy en día hace parte de esa convergencia mediática para gran cantidad de población, según Mintic, según el ministro de Tecnología de la Información, ¿no? Y el alcance de la radio. Y se potencia con lo digital, o sea, en vez de suplir lo que hace la radio, digamos así, lo que ha hecho es potenciarlo a través de poder escuchar radio, a través de sitios online, de streaming y de nuevas tecnologías. Aunque las nuevas culturas y los jóvenes, digamos, millennials y de ese tiempo
están un poquito alejados de ese concepto de radio, gran parte de la población es influenciada a través de este medio de comunicación. Y quiero compartirles en cuanto a antecedentes, estuve como consultando allí, la Universidad Nacional en su revista de investigación saca un artículo donde habla convergencia de medios hacia un nuevo paradigma, de septiembre 8 del 2012. Y allí habla que ellos manejan dos líneas de investigación que me parecieron súper interesantes en cuanto a transmedia, convergencia de medios y todo esto. Sandra Uribe Pérez, en Unimedios, dice, uno es transgresiones de forma, es una línea de investigación que está enfocada a cambiar los modelos, al cambio en los modelos de interacción entre los oyentes, los lectores, y generar narrativas, o sea, narrativas para, pues, como hacer cambios en la cultura. Y la otro frente de investigación de la Universidad Nacional, desde el 2012, está Poéticas de la Vida Cotidiana, y citan un ejemplo muy particular que es, hicieron como todo un compendio de culturas, multimedia, digitales, acerca del uso de la bicicleta en Bogotá. Entonces, ese tipo de cosas fue como lo que quiero compartir acerca de antecedentes de Colombia. No sé si ustedes hayan escuchado algo o de pronto en Colombia cómo se ha movido la convergencia de medios. Excelente, César. Yo retomo eso para decir que de ninguna manera nosotros podemos poner a reñir o podemos a confrontar medios. O sea, mire que la radio, a pesar de que es un medio unidireccional, sigue teniendo tanta vigencia como en sus inicios. ¿Y qué han hecho los otros medios? Han hecho potenciar las posibilidades comunicativas y de formación que tiene este medio. Entonces, en ese sentido yo considero que eso que has mencionado, César, es muy valioso porque nosotros estamos conscientes que existe una provisionalidad de las tecnologías, pero de ninguna manera una tecnología reciente viene reemplazando a la otra, sino que viene de alguna manera repotencializándola, ¿no? Como decir nosotros de manera coloquial que lo viejo no sirve, lo de antaño no sirve. Evidentemente no es así, sino que los medios van en compañía del otro, van repotencializando las posibilidades hasta educativas que nos brindan. Yo retomo unas palabras que decía César, precisamente ese artículo me parece interesante respecto a la convergencia de medios o a las TICs propiamente, a lo que se da en Colombia, ¿no? Yo creo que prácticamente estamos en una revolución digital, ¿no? Ya sea por el material, el conocimiento y la información que se está compartiendo en la actualidad, ¿no? Así como yo creo que la palabra como tal, convergencia, pues tengo, según la Real Academia Española, es la unión de dos o más cosas que concluyen en un mismo punto. Por tanto, como dice César, en este momento creo que en Colombia, desde mi criterio, se está haciendo un poquito de revolución. Falta mucho, se está haciendo el soporte, se está haciendo el apoyo, se está haciendo el esfuerzo por parte, yo creo que del gobierno, ¿no? Pero hace falta llegar más a los sitios más lejanos, hace falta tener más, yo creo que en Colombia no hay tanto antecedente porque relativamente la tecnología está llegando recién hasta los salones de clase, a los más lejanos. No hablemos tanto de la ciudad, sino hablemos de los pueblos, de los colegios que están en las vereditas, que a duras penas tienen un sistema de televisión. Y como decía Jorge, ¿no? La comunicación unidireccional que tenemos hasta el momento era ahí. Actualmente, hasta con aplicaciones gratuitas se puede navegar, pero pues es muy poco lo que está llegando, ese interés, ese apoyo por parte del gobierno. Igual, falta crecer mucho, yo creo, ¿no? Pero pues yo creo que vamos por un buen camino. Aunque yo considero que debemos marcar como una diferencia allí entre, digamos, como que la convergencia de medios a buenos propósitos, como la educación, como el desarrollo, a la convergencia de medios como concepto como tal de algo que se está sucediendo. Yo digo que en Colombia se ha habido convergencia de medios en el sentido de que se crea cultura a través de los medios de televisión. Como nosotros vemos, ¿no? Las novelas de narcos, la novela, todo apunta a los reality, los magazines, como que llevar a la gente y la crea una cultura a veces no muy... Estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a que
la convergencia de medios que nos produce cosas significativas para el país. Estamos en un buen camino y en un proceso de crecimiento. Pero pienso que sí la ha habido, sí la ha habido. Quiero tomar en cuanto al segundo punto que hemos planteado, lo de la definición, ¿no? De convergencia de medios. Tú decías y ibas como a la raíz etimológica de la palabra convergencia. Era cuando dos o varios elementos confluían para un fin común, ¿no? Es como lo más claro que hemos tenido. Tú citabas a Jenkins en el 2006, donde hablaba del flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias, también el tratamiento migratorio como de las audiencias mediáticas dispuestas para el entretenimiento o para algún fin específico. Yo pienso que el concepto como tal no es un concepto fácil de definir, y por ello quiero citar a Ramón Salaverría, que es un doctor de periodismo, director del Laboratorio de Comunicación Multimedia de la Universidad de Navarra. Él en un artículo que se llama acerca de convergencia de medios, que es un término que uno no lo puede definir en una frase o en un párrafo, sino que tiene que verlo en varias dimensiones. O sea, tiene que verlo en la dimensión de la dimensión empresarial, la divergencia tecnológica, la profesional y comunicativa, que no todas ellas evolucionan de la misma manera, ¿no? Como hemos venido hablando, la dimensión tecnológica va a pasos agigantados. Tenemos muchas herramientas para esta divergencia de medios, pero de pronto la divergencia en la dimensión empresarial o profesional o comunicativa es algo como más quedado, ¿no? No sé ustedes cómo han adoptado el concepto del término. Sí, César, una revisión del concepto nos ha permitido ver la concepción de Jenkins. Se considera una autoridad desde la publicación hace 20 años de su Hace fuerza. Yo quiero citar a un autor español, que es Roca. En el año 2008 publica un ensayo sobre la violencia de los medios y la guerra de las audiencias. Ahí habla del concepto de medios, de la convergencia de medios alejado del todo en uno, eso que mencionaba al principio, y que le da importancia a los múltiples soportes y herramientas que sirven para distribución de contenido en toda clase de canales. Y fíjense que ahí vemos como eso es un concepto simplemente de unión de algunas disciplinas para producir cierto tipo de información, la forma en cómo se gestiona, cómo se consume, cómo se produce la información también. Pero como lo mencionaba César, si miramos la convergencia de medios en otros campos, también vamos a encontrar definiciones que sean un poco más específicas. Entonces esta, como en términos generales, podría ser una definición bastante aceptada. Como que varios medios para un fin común, en este caso sería la producción de contenidos y de conocimientos en el campo de la educación, si así lo queremos ver. Edison, no sé qué aporte. Yo voy a retomarlo el antecedente o el concepto desde una pequeña frase que encontré que dice, todos los soportes digitales, los textos, las imágenes fijas, la información del tiempo en video o audio, las formas y los espacios tridimensionales comparten el mismo código digital, lo cual permite que distintos tipos de soportes se presenten por medio de una sola máquina, la computadora que actúa como un dispositivo de presentación multimedia, Manovich 2005. Básicamente, actualmente todo está tendiendo a ser un todo. A pesar de que hablemos de diferentes dispositivos de grabación, de video, de información, medios de comunicación. En un inicio, César decía de la comunicación o, por ejemplo, lo que de la realidad aumentada. No importa los medios cómo se utilicen, pero siempre va a haber algo en común, que es la disponibilidad del lenguaje que se está compartiendo en la actualidad. Yo creo que la convergencia de medios, obviamente todo tiende a la codificación binaria y a tener algo tangible que sea cual sea el medio el cual usted utilice, ya sea computadora, celular, va a poder tener o va a poder interactuar en esa convergencia de medios, así como lo han expresado ustedes en el largo de esta charla. Quiero citar como un ejemplo, pienso que es muy práctico, o sea, muy puntual, inclusive muy coloquial,
de cómo opera la convergencia de medios, pero hablemos del fútbol en Colombia, ¿no? Cuando va a jugar la selección Colombia, nos vemos inundados a través de todos los medios disponibles de que está el partido, de que convocaron a tal uno u otro jugador. Valga aclarar en ese momento que convocan a Falcao y es todos los medios, ¿no? Radio, televisión, internet, Twitter, redes sociales, memes. O sea, todo eso está apuntando hacia eso. Entonces, por eso, dentro de la cultura colombiana, como que el factor deportivo y el factor fútbol es muy arraigado. Y ahí es donde uno evidencia el poder de la convergencia de los medios, ¿no? Cómo pueden influir en una sociedad de una manera pues tan fuerte. Este ejemplo, César, mira que, mira que eso está poniendo en evidencia el refuerzo de los medios para crear conciencia, también para formar audiencia. Ellos, ellos nos están mostrando que si todos hablan el mismo tema, ponen en primera plana el tema de la selección Colombia, ahora que toda la sociedad colombiana empieza a hablar de eso. Empieza a hablar de la selección. ¿Y cuál se vuelve para otro tipo de problemática que estamos sufriendo? La selección Colombia. Ahí está como el poder, es un poder tremendo el que tienen los medios, ¿no? Y también la importancia de analizar todo ese tipo de dinámica, porque a la larga estamos inmersos en esta sociedad y del uso que hagamos de este tipo de medios, vamos también a generar, si nosotros ponemos en primera plana los elementos deportivos y de ocio de la nación, evidentemente los otros problemas van a quedar relegados, van a quedar en segundo plano. Entonces, seguramente esa no es la solución a las problemáticas que tenemos hoy. Para plantear la pregunta, ¿no? Que vamos a definir cuáles serían como las ventajas y los problemas que planteona la convergencia de medios para la sociedad del conocimiento, ¿no? O para nuestra sociedad. Edison, que tenga para aportarnos. Con respecto, precisamente como terminando la pregunta que usted lanzaba hace rato, yo tengo una pequeña frase que dice, en la actualidad las pantallas cobran cada vez más protagonismo. Eso lo dice Osuno y Buston 2007. Precisamente por eso, ¿no? Hay medios que son más favorables, hay medios que son como los más reiterativos dentro de la sociedad propiamente, ¿no? Y como lo comentaba Jorge, ¿no? Es como que ahí estamos acaparando ciertos, pues digámoslo así, ciertos medios, ¿no? Bueno, con respecto a lo que plantea César, yo también tengo que es como una aclaración, ¿no? Dice la convergencia mediática, ¿no? Entonces dice, no solo la interconexión de los canales tecnológicos, también se debe involucrar la revolución cultural. O sea que no solamente es el medio como tal, sino que está generando sobre nosotros esa cantidad de medios. O sea, qué tipo de información nos está dando, qué tipo de conocimiento o de compartir nos está generando. O sea, ¿estamos unificando eh, conocimientos o solamente estamos unificando medios? En cuanto a lo de la convergencia de medios para manipular a los sujetos, yo citaba algo muy puntual y era lo acontecido para las campañas del plebiscito, ¿no? Del sí y el no para los acuerdos de paz firmados en La Habana. Independiente y sin entrar a polemizar por los resultados o por alguna inclinación hacia alguna de las dos preferencias, pienso que fue una evidencia también muy clara y palpable de la manipulación de los medios a la sociedad, tanto por un lado como por el otro. Pienso que el sí y el gobierno nacional aprovechó como su pues poder sobre medios y vimos muchas campañas publicitarias acerca del sí, apoyo del sí por todos lados, redes sociales, y el no igualmente, ¿no? Inclusive ese señor Vélez Uribe que manifestaba que usaron en emisoras cuñas con cierta información para mover y manipular a la gente. Entonces, allí se está evidenciando cómo la convergencia de medios manipula a los sujetos, ¿no? Independiente de decir quién tenga la razón o no, pienso que muchas de las personas que asumieron una decisión o asumieron un voto no fue por ser conscientes de lo que estaban haciendo, de lo que estaban decidiendo a través del plebiscito, sino que sencillamente fue por la influencia que tuvieron o otras personas o los medios sobre ellos.
Sí, César, excelente. Excelente. Es que los medios, como ya lo mencionábamos, eh, están marcando la pauta de lo que se analiza en el país, están marcando la pauta de lo que se habla, están creando la agenda de la sociedad colombiana, en el caso específico de los medios nacionales, pues para nosotros. Y nosotros vemos que una persona que está desinformada o que simplemente hace un análisis, hace unas lecturas pasivas de la información que recibe, es tratable, se vuelve como una ficha del ajedrez, ¿no? Para que maniobra. Entonces aplicas al objetivo que quieres. Nosotros en nuestra labor docente, creo que los tres trabajamos como docentes, ¿cierto, César? Edison. Sí, correcto. Sí, exacto. Entonces vemos la importancia de alfabetizar no solo en el uso de la herramienta tecnológica como tal, sino en el tipo de lectura que hacemos de los contenidos que estamos recibiendo. Que los medios obedecen a una estructura de poder. ¿Sí? Y si nosotros estamos recibiendo de forma pasiva ese tipo de contenido, seguramente nuestra capacidad de discernimiento va a ser poca o nula, porque estamos recibiendo siempre la esforzada de masa. Varios medios trabajan en el mismo tema. Entonces, como la insistencia de la gota en la piedra, seguramente va a ser el hueco. La gran necesidad que tenemos de formarnos y de formar también a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, la lectura de esos medios. O sea, como nosotros estamos recibiendo información, pero ¿qué hacemos nosotros para procesarla, para contrarrestar ese tipo de información y cómo consultamos distintas fuentes que nos permitan hacer una lectura más profunda de ese tipo de realidades que estamos percibiendo a través de los medios? Porque ese puede ser otro punto. Estén vendiendo los medios, no sea la realidad que se esté dando. ¿Sí? Porque también se puede dar la superposición de realidades a través de los medios. Bueno, yo para complementar tengo una pequeña frase que me encontré y me parece interesante. Dice, y es una pregunta y a la vez la afirma un especialista en el tema. Dice, ¿qué efectos tiene la convergencia de medios sobre la sociedad del conocimiento y viceversa? Dice Marshall McLuhan Barrigon Nevitt en el libro Take Today 1972 sostiene que gracias a la tecnología electrónica las personas usuarias pueden simultáneamente los roles de productores y consumidores de contenidos. Eso actualmente tiene el famoso nombre de los prosumidores, ¿no? Prosumidores activos. O sea, que es como el acrónimo de productores y consumidores, precisamente basándome en lo que César comentaba, ¿no? O sea, la manipulación de los medios, cómo nos puede generar a ellos como productores y a nosotros como consumidores. Claro está que nosotros también podemos ser, ¿cómo se dice?, artífices de ese tipo de cosas, ¿no? Un ejemplo claro es lo que nosotros hacemos común y corriente como docentes. Buscamos material, lo procesamos, creamos nuestro propio material y en algunas veces lo publicamos o lo compartimos con nuestros estudiantes. Así que básicamente estamos creando una producción o siendo consumidores a la vez. Exacto. Yo hablé pronto de las cosas negativas de lo que era la convergencia de medios, pero pienso que algo que nos aporta significativamente es inteligencia colectiva, comunidades de conocimiento. Hablemos de Facebook, o sea, Facebook, inclusive en el módulo 2, el módulo 3 del proceso de maestría, pienso que eran unos datos un poquito antiguos, porque decía que si Facebook fuera un país, sería el tercer país con mayor población del mundo, ¿no? En esa época tenía cerca de 900 millones de usuarios. Actualmente estamos hablando, ustedes me corregirán, creo que estamos cerca de 1.400 millones de usuarios, ¿no? Entonces tenemos una sociedad y un mundo conectado. Eso hace parte de esa convergencia de medios, ¿no? La convergencia de medios nos lleva a que se genere un avance tecnológico, que haya apropiación de tecnología, ejemplo de que todo el mundo tiene WhatsApp, entonces yo tengo que tener WhatsApp o un smartphone porque todo el mundo lo tiene. Eso es parte también de los resultados de convergencia de medios, que vayamos evolucionando como sociedad tecnológica. Hay unos datos de We Are Social que les iba a mostrar, pero no tengo como la posibilidad de hacerlos. We Are Social es una entidad internacional del Reino Unido que saca estadísticas mundiales de penetración y uso de social media de Internet, ¿no?
Desde los casi 7.000 millones de personas en el mundo, casi el 60% tiene acceso a Internet. Casi el 50% es usuario de social media y cerca del 33% son usuarios de social media a través de sus dispositivos móviles. En Colombia los datos son similares e inclusive superiores, ¿no? Nosotros tenemos acá una penetración de dispositivos móviles por usuario del 103%, más de más de un celular por persona, y cerca del 50% de gente conectada a redes sociales a través de sus celulares, sus dispositivos móviles. Entonces, eso es resultado de la convergencia de medios y de la necesidad tecnológica. La misma tecnología nos lleva a que nosotros nos veamos metidos en esto, ¿no? Que se generan cambios culturales. Yo pienso que el cambio es positivo, la influencia de convergencia de medios es positiva y debemos utilizarla como una herramienta de convergencia cultural para mejorar la gente y los entornos sociales nuestros. Ahorita que mencionas, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. César, ahora que mencionas las redes sociales, específicamente de Facebook, miramos también el poder reconfigurante de este tipo de redes en las relaciones de ciudadanía y Estado que se tejen en torno a la convergencia de medios. Fíjate que sirve como elemento motivador para el cambio ciudadano, para la participación que lo menciona. Y lo tomo de referencia para que discutamos un poco sobre el tema de la convergencia de medios en la movilización, la participación ciudadana, seguridad y control de la información. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de cosas que se vuelven también con un manejo no adecuado en una dificultad de la convergencia de medios? Edison. Yo estoy dándome cuenta, o básicamente estamos ahorita siendo vulnerables porque estamos teniendo básicamente una vigilancia y una pérdida de la información. Un ejemplo claro, usted va a ligar un celular a una cuenta, automáticamente ya le están pidiendo monitoreo, le están pidiendo GPS, los sistemas ya están siendo predictivos, en los cuales usted va a hacer una consulta, ya automáticamente Google ya le está diciendo qué tendencia tiene, qué se va a conectar, qué gustos tiene, o sea que la vigilancia y la seguridad, o sea, la vigilancia es 100%. La seguridad que tenemos ya casi es nula, ¿no? Porque gran parte de toda la información se está perdiendo por culpa de eso, ¿no? Y muchas personas precisamente son vulnerables de este tipo de problemas. Básicamente lo que ha sucedido en Colombia, lo que ha sucedido con los grandes hackers. Y como eso es, más o menos es como la perspectiva como a la pregunta que Jorge me plantea, ¿no? Eh, sí, hay muchos resultados, ¿no? Yo pienso que inclusive leía uno de los términos en uno de lo que es mainstream, ¿no? Mainstream, que es como aquellas cosas que todo el mundo está haciendo influenciado por los medios, ¿no? Sale ese ejemplo de Pokémon Go. Pokémon Go es esa aplicación que tuvo auge súper grande y todo el mundo la descargó y hoy en día muy abajo. O cosas como se ven en Estados Unidos, ¿no? El Super Bowl, que todo el mundo y todos los medios. Las series, ¿cierto? Las series, internet, Netflix, todo ese tipo de cosas. Las noticias fake, ¿no? Sobre y es increíble cómo la gente comienza a generar contenidos falsos, tiene pues poca alfabetización digital o conocimiento de esto, cree que todo lo que está en los medios es una realidad, ¿no? Recuerdo muy bien que empezaron a rotar una cadena, no sé si ustedes vieron eso, por WhatsApp, donde decía que en la madrugada de ese día iba a haber un sismo de 7 u 8 grados. Y mucha gente acá creyó eso entero y fue a dormir a las calles, no durmieron en su edificio ni en sus casas, sino a dormir afuera. Asimismo suceden con muchos portales que ya existen, ustedes saben Actualidad Panamericana y muchos otros portales que desinforman y la gente toma como una realidad lo que se les está diciendo, de los riesgos que se enfrenta uno a la hora de convergencia de medios en la sociedad del conocimiento. ¿Aló?
¿Aló? Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Escucha? ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, yo creo que como para finalizar esta primera etapa de las ventajas y desventajas, no sé qué opinen ustedes qué tan, bueno, ya hemos hablado a grandes rasgos, sí, como las ventajas y desventajas, pero si las enumeramos nosotros, ¿cuáles ustedes creerían que son las ventajas? Yo en este ejemplo voy a colocar una frase muy sencilla, dice, los medios son también sistemas culturales, Jenkins 2006. O sea, desde ese punto de vista, si analizamos esa pequeña frase, es algo positivo. Pero, ¿qué tanto o qué desventajas ustedes creen que puede haber con respecto a que también los medios sean sistemas culturales? Bueno, esa que se mencionaba ahorita, y de pronto no con el término que voy a utilizar, o lo utiliza Cerváez en 2010, cuando habla de la uniformización del criterio, en el sentido de que si los medios se vuelven monotemáticos, el consumidor pasivo, con poco proceso reflexivo y crítico, se va a volver un ciudadano uniforme, en el sentido de que le están vendiendo la agenda de lo que él debe tener en cuenta, y eso es lo que va a replicar. Y entonces se vuelve como una sociedad directrices y que todos obedecen. ¿Por qué? Porque ya digamos que la agenda ya está apartada y simplemente nosotros estamos siguiendo el guión. Entonces ahí veo una de las desventajas de la convergencia, que todos queremos estar, como mencionaba César ahorita, vamos a utilizar pues, las distintas aplicaciones que existen para crear redes, eh, sin hacer proceso pues es crítico y sin atender a las necesidades concretas que tenemos. Entonces simplemente para seguir la moda nos unimos a ese grupo, utilizamos la aplicación, ahí vemos también nosotros el derroche de algunos recursos y de algunos equipos porque no sabemos qué tipo de especificaciones técnicas tiene, pero simplemente lo compramos porque está en última moda. Y entonces nos uniformamos. Eso también puede ser una de las desventajas de la convergencia de medios. Exacto. Yo opino que la desventaja de convergencia de medios es en manos de quién está el poder o el poder sobre los medios, ¿no? Lamentablemente aún en nuestro país, bueno, yo pienso que en el mundo quienes tienen como poder sobre los medios son ciertos sectores. Y lo que la tecnología nos brinda para contrarrestar esa situación. El concepto de prosumer o prosumidores, porque nos está permitiendo que nosotros seamos los mismos generadores de contenido. Edison lo sabe y Edison y yo tenemos de generar contenido a través de YouTube, ¿cierto? Él en su área de la electrónica, yo en el área de desarrollo de dispositivos móviles, y eso es una herramienta fabulosa porque nosotros mismos estamos generando contenido y estamos alcanzando muchísimas personas, no, más de 100. De igual manera, es interesante que la convergencia de medios, o sea, una de las es la posibilidad de usar las herramientas tecnológicas actuales para que nosotros mismos, nuestros aprendices, los estudiantes, la persona entre comillas del común, pueda generar conocimiento, pueda generar ya eso, como hablamos en un principio del concepto allí en 1937 y en la reunión de G7 del 95, ¿no? Lo que generó la conferencia de medios era la desmonopolización del control de los medios. Entonces, cuando nosotros a través cuando la tecnología nos brinda esos espacios para que todo el mundo esté generando contenidos, eso es una muy buena ventaja para nosotros. Para terminar como lo de este tema y quiero que pasara a lo de educación, ¿no? Que nosotros lo tenemos allí planteado. Eh, yo tenía una pregunta que era cómo se debería operar la convergencia de medios para que nuestro país sea más competitivo. Yo pienso que del gobierno y de parte nuestra, la industria, los entes investigadores, debemos aprovechar como los medios para que podamos cambiar paradigmas culturales. Un paradigma cultural muy sencillo que podía uno enfocarse a través de campañas mediáticas, cambiar, es que los estudiantes y los aprendices no estudien para pasar o tener un certificado, sino que estudien para aprender. Yo pienso que si uno logra cambiar esa mentalidad y esa cultura en nuestro país, vamos a aportar mucho a la productividad y a la competitividad. Ustedes saben que son docentes, que muchos de nuestros estudiantes tenemos actividades y procesos de formación para pasar o para tener un título. Y eso es una cosa que se debe romper culturalmente en nuestra
Estas dos maneras de abordarlo y atacarlos a través de los medios, de convergencia de medios. O sea, esa es una buena manera de usarlos para aportar a nuestro país y a la sociedad. Otra cosa, esas mentalidades de sacar ventaja del otro, la famosa malicia indígena, debe haber campañas mediáticas, transmedia, historias, nuevos lenguajes que nos lleven a nosotros a romper ese tipo de cultura muy arraigada en el país. Yo puse una frase, lo mío, que un día la publicaré, hacer las cosas correctas, que hacer las cosas correctas sea mainstream. Que todo el mundo esté enfocado en tener una muy buena cultura. Pero doy paso para que si ustedes desean cerrar este punto, lo cierren y comencemos a hablar acerca de convergencia de medios en la educación, que es algo que determinamos previamente que era importante hablar en este espacio. Sí, Edison. Bueno, bueno, yo solamente para finalizar, una de las ventajas que yo creo que nos faltó tomar es los famosos nativos digitales. Yo creo que es algo que realmente la convergencia de medios ha llevado a eso, ¿no? Caso específico, los niños más chiquitos. Hoy en día yo creo que no aprenden tanto a manejar un mouse o un computador, sino una tablet, un celular. Ya vienen con el chip activado, lo cual les permite ser muy diferentes, ¿no? Ya no es lo mismo, ya no es la misma forma de estudio, ya básicamente lo que decía César, nosotros creamos contenido digital, pero a pesar de que lo creamos, el alumno ya no está incentivado a verse media hora de video, ahora ya toca hacer 5 minutos de video, 10 minutos de video, porque lo contrario es algo saturador para el estudiante. Ahora tiene que ser con guías, lo que le permitan lo que precisamente estuvimos en el segundo módulo, creando lo que es el aprendizaje por proyectos. Entonces ahora toca es no solamente entregarle el contenido, sino que darle las herramientas para que el estudiante pueda ampliar un poco más los conocimientos que los docentes les estamos dejando. Entonces yo creo que como por finalizar es eso, ¿no? Lo de nativos digitales. Sí, sí, sí. Sí, Edison, mira, para concluir ese tema también, menciono la importancia de atender a las necesidades del estudiantado, o sea, el tipo de realidades y de los dispositivos móviles es una realidad que a veces choca con la que se encuentran en el aula. Si nosotros estamos prohibiendo el uso del celular, estamos prohibiendo el uso de algunas herramientas, entonces ellos van a sentir que la escuela es simplemente una barrera para lo que ellos quieren hacer. Que nosotros debemos tratar de integrar ese tipo de medios y de las mismas narrativas que ellos construyen, porque si nosotros hacemos seguimiento a través de las redes sociales, nos vamos a encontrar con estudiantes que producen contenido, ¿sí? Y que tienen seguidores. Entonces, si nosotros aprovechamos ese tipo de contenido que son elaborados por ellos mismos y la traemos al aula, seguramente vamos a llamar la atención de ellos y podemos de alguna manera encauzarlos y pues, así que suene a educación bancaria, ¿no? De que los vamos a direccionar porque son unos caballitos que necesitan la dirección, no, pero sí mostrarles como que nos ayuden a cumplir los objetivos curriculares que hemos trazado. Bien, voy a darle paso a los compañeros con una pequeña muestra que hace Carlos Escolari en la publicación Convergencia, Medios y Educación, para entrarnos en el tema de los antecedentes de la inclusión de tecnología en la educación. El informe de consultoría desarrollado en el contexto del Seminario Internacional Convergencia de Medios, Nuevos Desafíos para la Educación en América Latina, en Asunción, Paraguay, del 10 al 12 de noviembre de 2010. Creo que es un documento conocido por todos. César también lo había citado, ¿cierto? Entonces, como estamos familiarizados con él, voy a tomarme la potestad para leer un pequeño párrafo de él que me parece interesante para generar la discusión, para tener el caso. Dice, desde la perspectiva de la comunicación, la educación ha tenido siempre una impronta fuertemente monomediática.
Durante siglos, el libro, primer manuscrito, después impreso, ha ocupado un lugar central en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación pública, el incremento del alfabetismo y la aparición de la prensa de masas son todos procesos que se ven en el siglo XIX y que fortalecieron aún más la centralidad educativa del libro impreso. Cualquier otro medio que amenazara eh, considerado un invasor y debía ser rechazado. Las discusiones sobre la incorporación de la televisión dentro del aula a partir de los años 1960 y más recientemente los debates sobre la presencia de computadoras en la escuela son ejemplos claros de este rechazo a la nueva tecnología. Entonces miren que está tocando el punto de nosotros como educadores y el mismo sistema educativo será que se ha encargado de manifestaciones. O sea, siempre encontramos como resistencia del sistema y también de nosotros, de los que hacemos parte de la educación, en integrar ese tipo de tecnologías, quizás porque no sabemos qué tipo de impacto va a generar, ¿sí? O porque son elementos distractores, en fin. Entonces, podemos centrar nuestra conversación ahora en esta línea, ¿les parece? Me parece perfecto, Jorge. Inclusive me da curiosidad que usamos el mismo referente de este segundo, que es la red latinoamericana de portales educativos, ¿no? Y él Sí, cita acerca de esto, ¿no? De la impronta monomediática de la educación, ¿no? Desde la imprenta, ¿no? Que estamos como enfocados ahí y todo lo que saliera de eso era oposición para la educación. Y hemos ido como evolucionando y adoptando ciertas cosas. Agregando un poco en cuanto a la educación y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de procesos formativos. eh, y también voy a tomar el atrevimiento de leer un párrafo de acerca de las narrativas transmediáticas. Dice que las narrativas transmediáticas son historias que comienzan en un medio y se expanden a lo largo y a lo ancho de la ecología mediática. Este proceso expansivo se incrementa cuando los consumidores entran en el juego y lo expanden aún más con sus propias producciones, las cuales terminan alimentando las redes sociales y webs colaborativas como YouTube, Vimeo, entre otras. ¿Sí? Yo quería citar eso porque la red latinoamericana de portales educativos hace mucho énfasis en eso, ¿no? En romper la impronta monomediática de la educación y darle espacio a todo ese tipo de tecnologías. Yo pienso que una de las soluciones y a lo que uno debe enfocarse acá es a eso que está hablando aquí Jenkins, ¿no? Permitir que los consumidores entren en el juego, ¿no? Y que puedan expandir conocimiento generando contenidos, transmedia, comunicación, información, gestión de conocimiento y todo ese tipo de cosas y que además de eso lo transmitan. Yo he sido un firme, o sea, creo firmemente que la mejor manera de adquirir conocimiento y de aprender es a través de enseñarlo a otros. Esa es la mejor manera como uno como reafirma conocimiento. Entonces, esos espacios de comunicación a los que las personas tienen acceso para que la gente pueda transferir conocimiento. En cuanto a la integración de la tecnología en la educación, hay un reconocido sociólogo llamado Manuel Castells. Pienso que ustedes también habrán visto esa cita en algunos de los documentos que hemos leído, que él habla acerca sí. del factor decisivo del fracaso y el abandono en las instituciones educativas es el desfase cultural y tecnológico entre los jóvenes de hoy y un sistema escolar que no ha evolucionado en la sociedad, ¿no? Decía, no tengo hay alguna frase allí que escuché alguna vez que habla de que tenemos estudiantes del siglo XXI con profesores del siglo XX, instituciones del siglo XIX, ¿no? Pienso que a eso se refiere Castells, hablando de que el sistema escolar no ha evolucionado, que no está a la par con el entorno digital, que los jóvenes acceden a toda la información de Internet, construyen redes autónomas en torno a dispositivos móviles, a redes sociales, chatean, navegan, o sea, hacen un montón de cosas, se informan comunicando, juegan inclusive, y por eso, dice textualmente Castells, no soportan la disciplina arbitraria de unas clases anticuadas con enseñantes desbordados a quienes nadie les prepara para una nueva pedagogía. Eso fue sacado de un documento llamado Estudiar para qué, del 2007 de Castells. La revista se llama La Vanguardia, del 24 de noviembre de 2007, en la página 25. Está muy puntualmente eso, ¿no? Que las posibilidades de que ese es el enfoque actual como de la educación en un paralelo allí con el uso y la aplicación de la convergencia de medios. Precisamente ese artículo o ese referente
También lo encontré en un artículo que decía Convergencia de medios y educación, y precisamente hace alusión a la célebre frase que César nos comenta ahorita de Manuel Castel, que dice: el desfase cultural y tecnológico entre los jóvenes de hoy y un sistema escolar que no ha evolucionado con la sociedad y con el entorno digital. Yo creo que está más que resumido, ¿no? Porque básicamente, así como lo decía César, va, la sociedad va creciendo, pero a veces los docentes, hay docentes que están quedados con las temáticas antiguas, con metodologías o con conceptos ya muy obsoletos que no ayudan a, o no se ayudan ellos mismos a generar nuevos contenidos, a crear nuevas expectativas para mejor educación, aprovechar los medios tecnológicos actuales. Muchos ni siquiera saben los tips básicos de las TICs como tal. A veces toca hasta capacitarlos en esas áreas que yo creo que eh, ya es hoy en día algo muy cotidiano en la sociedad moderna, ¿no? Pero a pesar de eso existen esas brechas, ¿no? Brechas conceptuales, brechas de cultura, porque recordemos que pues desafortunadamente hablando de Colombia y hablando de ciertas partes es un poco complicado y todavía un docente sigue trabajando con 4 cursos, primero, segundo, tercero, divididos en saloncitos muy grandes, y en el primero tiene en la esquina el primer grado, segundo grado, tercer grado, y de esta manera pues es un poco complicado evolucionar, ¿no? Sí, he visto, mira, César, quiero compartir aquí en este mismo documento que hayamos citado, hace como un pequeño de la organización individual a, a la enunciación colectiva, que es la que se logra a través de la convivencia de la participación, es decir, la enunciación colectiva. Se basa en la transmediática, es decir, lo multimodal y lo crossmedia. Es que en realidad ya son pocas las lecturas que se hacen en forma de texto, ¿verdad? Nosotros hacemos lecturas en audio, hacemos lecturas en video, hacemos lecturas en todo tipo de formato, y eso debe ser como la idea de formación también. O sea, no podemos estar formando lecturas textuales, sino para hacer lectura de la información que se nos presenta a través de un recurso multimedial. Ahí era la figura de enunciador único, es decir, eso del maestro. En cambio, la pedagogía de la participación o enunciación colectiva, existe un enunciador colectivo, es decir, el relato se construye entre todos los que participan en el discurso, es decir, los docentes y los estudiantes. Es como que no hay una voz única autorizada, sino que construida en conjunto. En la pedagogía dual se habla de lo pasivo de información, que también es un sujeto de repetición. En la pedagogía muchos alumnos pasa a ser un contenido y hay de reinvención. Si nosotros lo llevamos al campo de la convergencia de medios, de la convergencia de medios en la sociedad del conocimiento, podemos hablar del prosumidor que mencionaba Edison y que muy bien trataba también César. Pero aquí en este punto quiero detenerme porque quiero preguntarle lo siguiente, que hagamos la siguiente reflexión. Está bien que todos podemos, todas nuestras voces pueden ser autorizadas y que todos tenemos el mismo derecho a compartir lo que producimos, pero ¿le hace bien a la educación o le hace bien a la formación el que cualquiera pueda producir contenido y pueda publicarlo? Son autorizadas para publicar este tipo de contenido, porque eso también a la desinformación y recordamos que la red en ese sentido es como muy amplia, ¿no? Y abarca todo ese tipo de producidos por personas autorizadas y por investigadores, pero también recibe la información de cualquiera que quiera publicar. Y ahí está el caso de Wikipedia, por ejemplo, cuando nos permite editar un tipo de contenido que uno puede arbitrariamente poner información ahí que no esté sustentada ni que tenga ningún soporte teórico o investigativo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo opino que allí hay un riesgo, o sea, siempre hay un riesgo. Yo considero
que son aspectos muy positivos de poder compartir información y de generar sus propios contenidos. Pero como tú dices, o sea, está el riesgo de la veracidad de la información, ¿no? Es muy posible que la información hasta cierto tipo sea veraz o no lo sea. Entonces estamos como en esa dificultad. Pienso que todo debe ir acompañado de una cultura. Ahora hace poco estamos viendo acerca de lo que es PBL, aprendizaje basado en problemas. Hay que tener en cuenta que las fuentes de conocimiento no son solo TICs. O sea, hay 4 fuentes de conocimiento. Está un instructor, docente o tutor, las TICs, el entorno y el trabajo colaborativo. Entonces, toda gestión de conocimiento tiene que ser resultado de estas cosas. Pienso que también uno debe dividir la generación de contenidos a lo que es los contenidos prácticos y a los contenidos, digamos, como teóricos o metódicos de conocimiento. Siendo estos últimos, pues más pues expuestos al problema de que la información no sea real. Pero cuando el conocimiento que uno imparte es, digámoslo, como que práctico y que genera una solución, ese tipo de conocimiento es muy válido de replicar y generar contenidos. Lo digo puntualmente por eso. Tengo la fortuna de tener un canal de YouTube que enseña a desarrollar aplicaciones móviles nativas en Android. La gente está buscando, como decía Edison, información puntual, práctica y breve. Entonces uno trata como de generar ese tipo de contenidos así y la gente está buscando el resultado final. ¿Cómo hago yo una lista, un list view y lo lleno con datos de una base de datos? Muy puntual. Entonces, como la gente obtiene ese resultado y la gente está generando muchos contenidos de ese resultado, tenemos muchas posibilidades para crear cosas. Entonces, eso es como lo que yo opino, ¿no? Hay riesgo, pero es importante porque estamos hablando de sociedad del conocimiento y social conocimiento es que tenemos acceso a todo. Entonces tenemos que, además de tener conocimiento a la mano, tener una cultura, realmente identificar cuál conocimiento es real y no. Y también entrar una cultura de investigación, ahorita que estamos nosotros en esto de citar todo, de referenciar todo, la gente tiene que tener esa cultura de, de que las fuentes en las cuales adquiere sean veraces y confiables, no solo por el respaldo de una institución académica, sino también por los resultados que está produciendo ese conocimiento generado. Yo creo que es como, sí, ¿no? Como complicado pensar en lo que está sucediendo actualmente, ¿no? El problema de la desinformación, ¿no? Muchas veces uno mira sitios eh, que parecen serios, ¿no? O sea, a pesar de que no son blogs, son páginas y actualmente pues cualquier persona puede adquirir un dominio, puede tener fácilmente un sitio muy bien montado y uno asume que eso es veraz. Pero también está lo que dice César, ¿no? Si algo no está bien referenciado, pues posiblemente eso no sea verídico por más estructurado que esté el contenido o más organizado que este parezca. Entonces, basado en eso, como complicado siempre, ¿no? Porque ahí sí, como lo especifica César también, la sociedad del conocimiento es eso, ¿no? Cualquier persona, cualquier ente puede coger y publicar y aunque no tenga su referencia, su conocimiento es valedero, porque prácticamente lo que decía Jorge, los estudiantes actualmente están recibiendo ese conocimiento y también lo están generando, lo están procesando. Recuerdo que en uno de los artículos que estábamos leyendo había una imagen que yo estaba consultando que era de un señor que generaba conocimiento, lo expuso, otra persona lo tomó, amplió su teoría y así se convirtió en una cadena, lo cual le dio la vuelta al mundo y años después alguien volvió y le envió nuevamente el artículo, pero modificado al autor original. O sea que estamos creando una cadena de conocimiento para beneficio de todos. Aunque desafortunadamente, pues el conocimiento está muy encerrado en solo las universidades, ¿no? Es muy poquito el conocimiento verídico que se está saliendo, solamente salen los resultados, pero no sale el proceso. Y ustedes saben que el resultado solamente es qué se logró obtener, más no el proceso cómo se logró obtener como tal. Caso puntual, las teorías o los proyectos electrónicos que se desarrollan en aula o fuera de ella. O, por ejemplo, lo que se trabaja, ¿no? Se crea una aplicación, se vende al mercado la aplicación, más no el producto como tal, toda la cadena que se está realizando. Entonces es algo tangible y que está sucediendo en la sociedad moderna, ¿no? La gente quiere algo rápido, oportuno y obviamente la gente no le va a colocar mucha atención o no le coloca atención a lo de la referenciación. Caso práctico,
particularmente yo lo hago, no hacía la referenciación. Hoy en día ya tengo una, ¿cómo se diría? Una realidad de que uno no puede estar robando tanto conocimiento, no tiene que estar parafraseando tanto, sino que más referenciando. Bueno, yo quiero como aportar algo. Yo pienso que ya es acerca como el área de los dispositivos móviles, ¿no? Y de redes sociales en la educación. Es una frase de Balestrini, 2010, de su artículo llamado El traspaso de la tiza al celular. Y dice que promover el uso de dispositivos móviles con los, o sea, ¿qué está pasando? Es lo mismo que ya sucedió como con la televisión, las computadoras, las instituciones educativas se muestran refractarias, hay una resistencia al cambio frente a esas nuevas tecnologías, ¿no? Que el celular distrae, inclusive muchos profesores y compañeros míos, instructores del SENA, optan por recoger los celulares o obligar a que los apaguen, ¿cierto? Cuando realmente nosotros debemos descubrir que son artefactos realmente potentes, de suma potencia, y en todo momento, en todo instante, transportabilidad de la información. Entonces, pienso que uno debe ya generar una conciencia del concepto educativo y del concepto docente, de las dinámicas de formación y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluir este tipo de tecnologías. Tengo un compañero de bilingüismo allá del centro que él está generando formación en bilingüismo a través del uso de Facebook y WhatsApp. O sea, él incluye esos elementos tecnológicos. Eh, yo estoy tratando de generar, inclusive con el proyecto de investigación, el uso de dispositivos móviles para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje o los procesos de administración educativa. Que esto no sea un elemento distractor, sino que pueda convertirse en un elemento que aporte al proceso formativo. Teléfonos celulares sucede con redes sociales, con el WhatsApp, sucede con el computador, con una serie de cosas. Entonces hay que evolucionarle en la educación para poder incluir como todo este tipo de elementos. Cito el último pedazo de la frase de Balestrini, que dice: por otra parte, los dispositivos móviles poseen una penetración capilar en toda la sociedad mucho mayor que las computadoras personales y en muchos casos superior a la misma televisión. Entonces eso era lo que les quería como citar dentro de la importancia de últimas tecnologías. Sabemos que actualmente se está moviendo mucha tecnología, ¿no? Cuando hablamos de Internet of Things, Internet de las cosas, cuando hablamos del Big Data, cosas nuevas hay que comenzar a meterlas dentro de los procesos formativos antes de que nos sintamos como alcanzados de esto. Eso es lo que quería aportarles. César, y compañero Edinson, allí tomo la palabra para proponerles que de manera breve toquemos el tema relacionado con las cuestiones éticas en la convergencia. Mencionaban ustedes que Internet es como esa gran plataforma que es abierta y que en esta sociedad del conocimiento todos tenemos acceso, bueno, en teoría todos tenemos acceso a todo el conocimiento que se produce. Pero, o sea, ¿qué tipo de deberes deberíamos tener? ¿Qué tipo de cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de producir contenido, de publicar un contenido? Ese tipo de elementos que parecen triviales, que se les da poca relevancia, pero que como en últimas viene siendo nuestra, o sea, que no descuidemos la parte del ser, la parte de la convivencia, la parte de la responsabilidad, de los valores que nos ayudan a hacer un uso eficiente de la, pero que también nos ayudan a pensar en cómo puedo yo aprovechar esta tecnología, pero cómo hago para favorecer mi medio, o sea, cómo utilizo la tecnología, pero también cuán responsable soy y hago. Entonces, quisiera escuchar como sus opiniones al respecto. Sí, no, pienso que ese es un tema de gran discusión, Jorge, porque hablemos de un ejemplo muy puntual en cuanto a cimientos, ¿no? Eh, Impresoras 3D. Ustedes vieron que hace un tiempo salió que compartieron los planos para hacer un arma con una impresora 3D. Entonces ya ahí viene todo un componente ético complicado, ¿no? No solo de la parte, digamos así, inofensiva que nosotros decimos de plagio y de usar información de otras personas y información equivocada, sino que también hay un tipo de conocimiento allí que puede repercutir inclusive en la integridad física. Entonces, el concepto ético
de, de la generación y la convergencia de medios es un tema de discusión bastante grande y muy interesante, porque sí tiene que haber, yo pienso que en cierta manera tiene que haber entes de control sin llegar a reprimir la generación de conocimiento. Desde mi punto de vista, a pesar de que el conocimiento está ahí, tangible, para todo el mundo, sí, ¿no? Hay muchos problemas éticos en el sentido de la seguridad con respecto a ese conocimiento libre que se está compartiendo. Otro caso puntual tecnológico, los drones. Es algo que simplemente se tomó como algo de investigación y actualmente ya son sistemas que están siendo utilizados a nivel tecnológico para hacer otro tipo de cosas. Así como a nivel tecnológico ocurre en eso, a nivel de los medios lo mismo. Perfectamente las entidades también pueden causar recolección de datos, de información. Ejemplo puntual, lo que hablaba desde el inicio, Google lo que hace, captar esa información de todos. Dicen que la está vendiendo, a otros dicen que no, lo mismo que se hace con Facebook. Entonces, algo de seguridad es algo como difícil y complicado con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? El conocimiento puede ser bueno, pero a la vez también puede ser influenciado y malinterpretado a través dependiendo de los medios que se estén utilizando como tal. Exacto, y inclusive ya hay algunas cosas como legales para proteger la integridad de los datos y la confidencialidad de la gente, ¿no? Si hablamos de una política de información, de seguridad de la información, hablando de Facebook, o sea, sino que es que la gente no le da la verdadera importancia y significado a eso, ¿no? Cuando instalamos un software o cuando creamos una cuenta en una red social, absolutamente nadie o muy pocas personas, un porcentaje ínfimo, leen las políticas de privacidad y confidencialidad. Recuerdo hace poco también una de esas desinformaciones de redes sociales que se hacen virales, donde la gente ponía, yo no le doy permiso a Facebook de usar mi información, mis datos, no sé qué, y como si fuera algo legal, cuando realmente eso absolutamente no sirve para nada. Primero porque cuando uno crea la cuenta de Facebook, le diciendo a Facebook, yo le entrego información, él en sus políticas obviamente dice que no la va a usar para ciertas cosas, información, ellos tienen acceso a todo lo nuestro, nuestros datos personales, nuestras fotografías, nuestros contactos. Pero uno al crear y acceder a esa red social ya está dando sus permisos. Entonces también es crear una cultura en las personas de cuidar de seguridad de la información. Inclusive en las empresas, con ISO 27001 tienen que implementar políticas de seguridad de la información. Siendo como un tema ahí análogo a lo que estamos hablando de la ética en, en la generación y creación de contenidos. Sí, pues quería como citar un poquitico de eso. Cada vez que uno hace una aplicación móvil, Facebook, por ejemplo, nosotros que somos desarrolladores acá en SmartGeeks, si tú te logueas con Facebook o con Google Plus en nuestra aplicación, nosotros automáticamente tenemos acceso a su fecha de cumpleaños, su correo electrónico, sus contactos, y tenemos toda esa información ahí. Por política, nosotros decimos una política donde decimos que esa información solo la vamos a usar para compartirle publicidad a ellos. Pero ¿quién controla de que yo esa base de datos no la esté vendiendo a otra empresa, a otro grupo de personas que necesiten ver con publicidad? Es una cosa de larga discusión. Bien, bien compañero, ¿qué tal si damos paso a una última reflexión para terminar esta conversa que hemos tenido en torno a la convergencia de medios? Y les propongo que hablemos de las posibilidades, bueno, ya hemos mencionado las posibilidades educativas de la convergencia de medios y las ventajas que tiene de incluir la tecnología en nuestras aulas, en el sistema educativo. Entonces, ¿cuál sería nuestra propuesta académica para la integración de esos medios? O sea, ¿qué tipo de actividades proponemos, por ejemplo, para hacer uso de la convergencia de medios? ¿O qué tipo de prácticas ¿sí? sugerimos para esa integración de la convergencia de medios en la educación? Yo en mi caso, yo trabajo con los estudiantes, trabajo con estudiantes de 6 a 11 y hacemos producción de comerciales. O sea, miramos una problemática que esté viendo en nuestro entorno y en 30 segundos vamos a motivar a los estudiantes para que ellos den una solución a ese tipo de problemática que se está evidenciando.
y lo hago a través de un pequeño comercial. Entonces ellos tienen que utilizar los celulares para hacer como una estructura de guión, o sea, queremos contar, cómo queremos crear el comercial. Luego pasamos al plano de la producción, ellos con su celular hacen las capturas y luego pasamos al plano de postproducción, hacemos la edición del video, creamos los audios que sean correspondientes, musicalizamos en fin, y luego presentamos eso como lo presentamos para la comunidad educativa. Y estamos creando nosotros mismos, estamos produciendo el contenido audiovisual, pero también estamos haciendo una reflexión frente a los problemas que están impactando en nuestro entorno. Pues. Entonces, ese tipo de prácticas da, por ejemplo, también Henry Jenkins, una de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNED de España, que creo que hay unas reflexiones que son bien interesantes, como por ejemplo incluir juegos en nuestras clases, que los estudiantes se emocionen en el caso de la actividad. Ellos mismos están detectando los problemas y están creando las soluciones a partir de los medios. O sea, están manipulando medios, están consumiéndolo también porque luego tienen que ver los comerciales, están detectando necesidades y también están produciendo. Entonces ahí estamos como trabajando varias fases de la producción de medios. No sé qué tipo de experiencia. Por mi parte, pienso que lo que uno debe hacer es, desde las políticas institucionales, desde nuestras instituciones, promover mucho, usar inclusive la misma convergencia de medios para romper la resistencia al cambio de instructores y profesores y administrativos de vieja data que se resisten a la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Sí? Hay que hacer un trabajo consciente, progresivo y constante, sobre todo en este lado de la educación, ¿no? Porque nosotros somos como los que estamos inspirando a los muchachos, inspirando a los universitarios, inspirando a los aprendices para que gestionen y generen su conocimiento y para que adquieran y apropien conocimiento. La idea tuya me parece fabulosa. Yo siempre he dicho que eso debe ser transversal a todas las áreas de formación. Donde yo trabajo es un centro agropecuario. Son 5 áreas principales: la agrícola, la pecuaria, la agroindustria, biotecnología, gestión administrativa y TICS, digámoslo así. Pero estamos tratando de que esa parte de medios sea transversal. Entonces creamos un grupo de comunicaciones donde hay aprendices de todas las titulaciones y de todas las áreas. Y dentro de las guías de aprendizaje que nosotros manejamos, yo continuamente doy talleres allá en Angostura de herramientas digitales para la educación. Inclusive muchas cosas de las que hemos visto en la maestría las he compartido, ¿no? Que usen storyboards, que usen infografías con PictoChart, que usen mapas mentales con GoConquer. Bueno, la idea es generar muchos procesos de sensibilización desde el lado de instructores y desde el lado administrativo para que los muchachos pues se vayan metiendo en ese mundo de la tecnología, ya que no hagan cosas tan sencillas como ya no hagan su presentación en PowerPoint, sino que háganlas en un email, en un Powtoon, como tú dices, crear un comercial. Las guías de aprendizaje del SENA son divididas y el último módulo de actividad es de transferencia de conocimiento, contextualización, apropiación de conocimiento, y la última es transferencia de conocimiento. Entonces hemos querido hacer algo como lo que tú manejas. Obviamente nosotros lo hacemos no tanto como la parte de producción audiovisual, pero me parece súper interesante. Entonces nosotros nos enfocamos en que generen contenidos YouTube, generen contenidos en blog, en wikis, generen contenidos de este tipo que les digo yo, de web 2.0, de portales, y esa es como la manera. Pienso que las políticas gubernamentales en el país no están enfocadas tanto a reducir. Yo estaba leyendo para algo de registro calificado de los programas de ARSI acá del centro, el plan departamental de desarrollo, y el enfoque de ellos es reduzcamos la brecha de computadores por niño. Estamos a 6 niños por computador, queremos llegar a 2 por computador. Realmente ese no es el enfoque, sino que el enfoque más bien es generemos una cultura de uso de estas cosas y que las usen bien. Por regalar, sino que realmente hay una cultura de buen uso para. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Eh, retomando como la idea de que dice César, la web 2.0 nos ofrece herramientas de colaboración. Así que, ¿por qué nosotros no las comenzamos a aprovechar?
Antes creaba solamente contenido en YouTube con el fin de presentarles una ayuda a los estudiantes que no asistían a clases. Y actualmente creo un curso muy sencillo que se llama Electrónica desde cero, que tiene 44 videos, algo muy básico, pero es gratificante para mí saber que no solamente la gente a la que yo formo los ve, sino muchas personas le preguntan a uno de muchos países que cómo pueden adquirir el curso, que cómo pueden hacer ciertas actividades, y eso que a pesar de eso yo nunca lo implanté en el aula. En la actualidad ya lo estoy implementando. O sea, ya estoy haciendo básicamente, como dicen ustedes, tomar lo que estamos mirando, a crear una storyboard, crear presentaciones diferentes, más interactivas, no aburrir tanto al alumno con la cátedra típica de siempre, interactuar con el estudiante a través de la virtualidad, crear grupos de trabajo a través de las redes sociales, compartir. La Universidad de Trabajo antes tenía lo que era, recuerdo que una cuenta con Hotmail y tenían pues obviamente pago. Entonces actualmente no, las universidades ya pueden aprovechar la web 2.0 y pueden aprovechar los recursos que Google mismo le da a las universidades, por ejemplo como Classroom y estas diferentes plataformas que no son nada complejas y permiten crear foros, chats, compartir información, crear, o por ejemplo lo que estamos realizando nosotros, crear una especie de foro. Entonces, desde mi perspectiva, la vengo aplicando ya hace bastante tiempo, pero no la había aplicado tanto como la he aplicado este último año. Cabe aclarar que no con todos los grupos me ha dado resultado. El semestre anterior, por ejemplo, tuvo una aceptación increíble. Los muchachos estaban alegres, trabajando, creando contenido, publicando en YouTube, ya referenciando, porque uno les ya comienza como a meter esa tónica que uno mismo está haciendo, entonces que ellos también lo tienen que hacer para crear contenidos de calidad, para que se puedan visualizar en los dispositivos móviles, crear aplicaciones, así sean algo sencillo, pero que comiencen a interactuar con las herramientas digitales y que permitan no solamente interactuar con las herramientas, sino también generación de información y generación de conocimiento, que muchas veces uno la crea, pero los estudiantes no lo están haciendo. Entonces, desde mi perspectiva, eso es lo que estoy realizando, ¿no? O sea, tomar lo que yo ya sabía, ampliarlo más, darle más una orientación a los grupos con los que yo trabajo y hacer que ellos mismos también comiencen a crear ese material. Aportando un poquitico a la de Edison, pienso que es una experiencia genial, lo de generar contenidos, ¿no? Edison, yo creo que ha vivido la misma experiencia de todo el mundo, ¿no? Edison le están a usted diciendo, genial el video, eso es lo que necesitaba, no encontraba ese contenido, gracias por la solución. Es impresionante, es gratificante y se da uno cuenta de que es un conocimiento necesario que compartir. Igualmente yo he cogido y adoptado esos mismos contenidos que yo he desarrollado para web, para el canal de YouTube, lo utilizo en mis formaciones. Entonces es muy fácil porque porque la gente llega y alcanza las competencias y los resultados de aprendizaje puntualmente. Lo desarrollan, lo hacen y son herramientas que nos facilitan la vida. Ya uno cumple un papel de orientador de un proceso de aprendizaje, ya no es el método conductista, sino que realmente entramos en lo que realmente es un método constructivista de educación, en lo que el autoaprendizaje es el eje central y uno lo que hace es orientar y ellos tienen muchos medios para acceder a la información que conocen. Bueno, no sé, compañeros, qué últimas reflexiones ustedes tengan, como para finalizar esta charla que hemos trabajado estos dos importantes temas. Uno, los medios en la sociedad del conocimiento y en la parte educativa. No sé qué como conclusión o como resumen podamos tener. No creo como conclusión, porque conclusión sería que lo hubiéramos implantado desde hace mucho tiempo, y más que todo como una reflexión. Sí, César lo mencionaba al principio, que es un tema inacabable y que también no se puede comunicar, ¿no? Pero sí digamos que la realidad y que nosotros como educadores también tenemos que aprender a movernos en ese agua de la convergencia. Porque de nosotros se exige que estemos en constante actualización, que tengamos lectura del contexto vigente y lectura de las realidades que se están produciendo extraescolar también,
en los procesos formativos que se llevan a cabo en las escuelas. Entonces, el educador de hoy no solo debe manejar el conocimiento específico del área de formación, sino que también la parte de medios que es tan importante debe atravesar también sus prácticas y su quehacer pedagógico. Ese es Concluyo lo mismo. Estamos frente a una realidad, hay que aceptarla, hay que adoptarla y hay que comenzar a construir en base a eso. Hay que aprovechar la convergencia de medios y hay que mirar cómo hacemos que esas aportes significativamente a la sociedad en vez de generar detrimento de ello. Bueno, como parte final, pues agradecer a los compañeros. eh, Hemos trabajado de manera mancomunada, hemos realizado lo que es esta charla durante esta hora y 20 minutos aproximadamente. Entonces, agradecerles eh, por haber sido parte del grupo y por haber realizado la actividad de forma programada y pues planeada como se ha venido desarrollando durante estos últimos días. Muchas gracias. Feliz noche. igual, compañeros, que estén muy bien. Gusto trabajar con ustedes.